la roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar, cuando el camino se me hace oscuro, cuando me pierdo y no encuentro el rumbo, cuando en la vida todo me pesa y las dudas se adueñan de mi cabeza, te buscaré, te alabaré, tomado de tu mano siempre vencí. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos. Les deseamos que tengan un fabuloso día y hoy vamos a empezar un nuevo capítulo que es el capítulo 7 del libro de Daniel. Claro que sí, bienvenidos y muchísimas gracias por estar allí acompañándonos en este maravilloso estudio del libro de Daniel. ¿Verdad que ha sido mucho lo que hemos aprendido? Mi esposo, en la semana pasada terminamos el capítulo 6 y con esto viene a terminar la primera sección de este libro, que trata sobre la historia vivida por los que fueron llevados al cautiverio, donde aquí Daniel nos está relatando desde su llegada, de todo lo que ellos vivieron, ¿no? En ese reino de Babilonia con Nabucodonosor, hasta el reinado medo-persa, que fue con Ciro y con Darío, que fue lo que acabamos de ver hasta el capítulo 6. Porque ese fue el tiempo, la época en que Daniel vivió, ¿no? Daniel Sí. fue uno de los jóvenes que estuvieron en el cautiverio, que estuvieron al principio y después alcanzó a estar con Ciro y con Darío. Sí, bueno, entonces aquí en esos relatos históricos podemos observar los maravillosos milagros que Dios hizo en esa época, ¿verdad? Con unos jóvenes que decidieron, pues algo que parece como tan simple, como fue el no contaminarse con esa comida que les ofrecía el rey, la decisión de permanecer firmes en su creencia, en la oración, en esa obediencia ferviente a lo que fueron los mandatos de Dios, a sus mandamientos. Bueno, el día de hoy vamos a estar empezando la segunda sección de este libro, que trata de las profecías, que quizás es un tema que a muchos no les gusta, pero están en la Biblia, es bueno conocerlos. ¿Para qué? Para poder nosotros reconocer esos tiempos, poder tener esa autoridad y estarle advirtiendo a otras personas los acontecimientos futuros que están descritos en la palabra de Dios. Mire que es bueno tener en cuenta de que nosotros, los cristianos, vamos a ser arrebatados según esas mismas profecías. O sea, Dios no va a permitir que su novia pase por esa situación tan difícil. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos acontecimientos futuros que Daniel nos regala, y el mismo Apocalipsis y todo lo que hemos visto de pronto de los antiguos profetas, vemos que son una bendición porque nosotros podemos conocer de antemano algo que va a suceder, ¿sí? Que va a suceder, sí. No, y de hecho, cosas que ya sucedieron que en esa época eran profecía. Uno nos da a nosotros la seguridad, la tranquilidad de que sí se van a efectuar, porque así como se han cumplido las anteriores, se van a cumplir las que vienen. Y esta no es para meter miedo, sino al contrario, para darnos ánimo, para saber de que Dios nos protege, de que Dios nos ama, de que no hay que tener miedo porque no vamos a estar en esos momentos. Pero también, tú lo decías, ¿no? Puedes ayudarle a otras personas para decirle, mire,
si usted no quiere o si usted no ha podido o no ha querido aprender o recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, esto puede ayudarle a usted a que usted tome esa tome esa decisión. Mire, no por miedo, sino porque cuando uno ve las profecías cumplidas, uno ve esas actitudes. Lo que vamos a ver es que estos temas a mí, mi esposa me dice, cuidado con el reloj, que se nos va mucho tiempo, porque son temas que me apasionan a mí, porque son temas que se han cumplido, las profecías a cabalidad, con una exactitud cronológica impresionante. Como por ejemplo la profecía de Jeremías, que antes de que fuera el pueblo Judá, Jerusalén y fuera sitiada por Babilonia, el mismo Jeremías le mandó al pueblo a decir: arrepiéntanse, cambien de dirección, porque si no, Dios va a mandar a su siervo Nabucodonosor para que los tome cautivos por 70 años. Y mire que si usted va a la historia, no vaya a la historia de la Biblia, vaya a internet, vaya a la historia normal y se va a dar cuenta que Babilonia estuvo 70 años, tuvo en cautivo a Judá y a Benjamín, o sea que eran los que estaban en ese momentico unidos. Entonces, cuando uno le muestra a otras personas con esa autoridad de que con esa exactitud de lo que ha pasado y lo que va a pasar, uno le dice: hombre, reflexione, o sea, tenga esa, como esa precaución, como que, o sea, tenga la coherencia de que es que lo que estamos diciendo y lo que habla la Biblia no es mentira, es algo real. Es algo cierto, sí. Miren que estas profecías Dios se las dio a Daniel para los días finales. En este capítulo vamos a ver claramente los reinos que van a existir y es bien interesante, ¿no? Porque si nosotros recordamos en el capítulo 2 de este libro que ya estudiamos, cuando Dios le dio ese sueño a Nabucodonosor acerca de la estatua. Eso lo estudiamos en el capítulo 2, y en ese capítulo Dios le dio esa visión clara a Daniel acerca de como de lo mismo, ¿verdad? De que vamos a estar tratando, esa descripción. Esto es bien interesante porque la palabra nunca se contradice. Y cuando nosotros vemos esa comparación, por eso era tan importante que tuviéramos en cuenta ese primer sueño de Nabucodonosor, porque de ahí dependía mucho de las profecías futuras. De lo que va a venir ahora. Bueno, entonces, para empezar, vamos a leer Daniel 7, versículo 1. Dice: anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. O sea, allí estamos bien, o sea, yo creo que está muy claro, ¿no? Entonces, vamos a ver, para que nos ubiquemos en el tiempo y en el contexto en que esto fue escrito, este capítulo, vemos lo que nos dice el mismo Daniel, que lo escribió como un relato histórico. También de lo que sucede y fue en el primer año del reinado de Belsasar, que venía a ser como el nieto, ¿no? Nieto de Nabucodonosor. Si recordamos las lecciones pasadas en el capítulo 5, donde este mismo rey Belsasar hizo una fiesta que mandó a traer, o sea, estaba con todas sus esposas, sus líderes, concubinas, todo el mundo de su entorno, él mandó a traer los utensilios que se utilizaban en el templo, esos utensilios sagrados que se utilizaban en el templo de Jerusalén. Él los mandó a traer para tomar vino en ellos, mientras rendía culto a dioses ajenos. Y la mano de Dios escribió en la pared, ¿recuerdan esas palabras? Mené, mené, tekel, parsim. Y que lo primero que hizo este rey fue mandar a llamar a los sabios, a los brujos, a los hechiceros, los agoreros del reino. Y ya vemos que también su madre, ¿no? Le habló de Daniel, que era el único que podía descifrar el significado de esas letras, porque ninguno de sus agoreros magos pudieron hacerlo. Entonces, yo creo que eso nos lleva como a pensar, ¿no? Que quizás Daniel en este gobierno
había sido como de pronto relegado, separado, como a un plano distante del rey. Creemos que en ese tiempo Daniel pues pudo escribir lo que había vivido hasta ese momento, y es cuando Dios le dio esa visión, ¿no? Por medio de un sueño que él nos va a describir aquí. Vamos a leer. Es que lo importante de todo esto es ver que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios lo explica todo. Lo que pasa es que hay que analizar paso por paso. Y cuando él habla, dice que en el primer año de Belsasar, entonces vemos a ver quién era Belsasar. El nieto de Nabucodonosor. Entonces vamos a ver qué pasó cuando nos relatan en el capítulo 5 lo que pasó con él. Pues que cuando salieron esas letras, pues él mandó a llamar a todo el mundo menos a Daniel. Porque si Daniel hubiese estado cerca de él sabría de primera mano de haber dicho, hombre, yo sé que Daniel puede descifrarme esto, venga Daniel, hábleme de esto, ¿sí? O Daniel le hubiera dicho, no haga eso, porque eso que usted va a hacer es tentar, o sea, es volverse arrogante en contra de Dios, y eso le va a causar una tragedia. El caso es que ahí nos damos cuenta nosotros, al analizar la palabra de Dios, al meditar en ella, vemos lo que acontece y lo que Dios nos muestra en cada uno de los pasajes que vemos, y nos da las fechas, nos da eso. Entonces, claro, como él no estaba ahí, mandó a llamar, igual que Nabucodonosor al principio. Sí. Mandó a llamar a todos menos a Daniel, porque ni siquiera lo conocía, porque la mamá le dijo, mire, yo conozco una persona que sí le puede decir eso, y es Daniel. Entonces, como, bueno, mándenlo a llamar. Seguramente él estaba retirado, estaba por allá. En otras labores. Pero yo creo que eso también era con una segunda intención. Primero, el hecho de que pudiera escribir este libro, porque él fue el que lo escribió directamente, y el hecho de poder tener tiempos de meditar y de pronto de completar todo el plan que Dios le reveló a él para los tiempos finales. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata esta visión que tuvo Daniel. Lo vamos a empezar a ver en Daniel 7, 2 y 3, que dice así. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Entonces, aquí en estos versículos podemos observar que salieron 4 bestias. Así hemos titulado. Exactamente, en nuestro estudio del día de hoy, las 4 bestias. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, aquí en la Biblia, cuando se habla de bestias, se refiere a reinos, gobiernos. Además, muchos eruditos de la Biblia describen el sitio a quienes afectarán estas 4 bestias, y cuando en la época de Daniel se mencionaba el mar grande, se refería al mar Mediterráneo, y las naciones que están alrededor de este mar pues son las de Europa y Medio Oriente. Amén. ¿Sí ve cómo va, el Señor va entregando señales y todo eso? En esa época, el mar grande, el mar Mediterráneo. Entonces, cuando uno ve que Daniel no tenía de pronto, no tuvo la oportunidad de viajar, como hoy se puede viajar de naciones en avión, y puede uno trasladarse al continente americano, al continente europeo, al asiático, cualquiera de estos continentes. Entonces uno podría decir, mar grande, ¿cuál será? Pero es muy, digamos, la conclusión es muy obvia. El hecho de que el mar grande se le llamaba el mar Mediterráneo, y va a ver que en el mar Mediterráneo estaba alrededor. Si usted ve en un mapa el mar Mediterráneo, está Roma, está toda la parte del Medio Oriente, está la parte de Europa, y está parte inclusive de Ucrania, y todas estas naciones que están alrededor de ese mar Mediterráneo, y son todas las que se van a afectar, porque precisamente cuando tú leíste se hablaba de eso, ¿no? Del mar grande, dice. Sí, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande. Bueno, esa tempestad vamos a mirar más adelante
qué es lo que representa la palabra de Dios y en este contexto que estamos leyendo. Como en ese momento, en el año 553 antes de Cristo, lo que Dios le describió a Daniel en ese sueño, lo que Dios le muestra son datos proféticos, que para esa época era pues solo una parte se había cumplido y parte en los días de hoy está por cumplirse. Sí, porque 553 años antes de Jesucristo apenas había pasado o estaban en ese momentico en el reinado de Belsasar, o sea que todavía estaba Babilonia y que era, ¿te acuerdan? La cabeza, la ¿no? cabeza la parte de oro. Mm. Entonces vemos que también se habla de que hay vientos que soplan de todas las direcciones. Proféticamente se toma como conflictos en todas partes. El mundo estará con grandes problemas, en caos, perturbación. Por eso pues vienen las guerras y toman provecho de toda esta confusión y de estabilidad que habrá en los reinos para ponerse al poder, ¿no? Mire que ahí habla de la tormenta, entonces la tormenta que trae los vientos y todo eso es precisamente la representación de eso. A veces uno mismo lo dice, ¿no? Uy, estoy pasando por una tormenta. Por una tormenta que a veces se mantienen esas tormentas que... Los vientos. Entonces, ese es el caos que uno puede ver. Entonces, para cada reinado, para cada momento hubo tormentas, hubo momentos difíciles en las cuales sobresale una persona y es la que llega a tomarse el poder y lo hemos visto en los anteriores reinos que han pasado, ¿no? Bueno, vamos a continuar a ver qué pasa con esto. Daniel 7:4 dice así: la primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Bueno, en esa primera bestia estaba describiendo el reinado de Babilonia, que representaba, la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor, que ya lo estudiamos, ¿verdad? El cual era el reinado de Babilonia, que estaba descrita por un león con alas de águila, como le había mostrado Dios a Daniel en el sueño aquel de Nabucodonosor, que esa cabeza de oro era, según el metal, pues la más importante en ese tiempo, ¿no? Y como podemos observar en este sueño, Dios revela este reino como un león, igual que el oro, que es el metal más valioso. El león es el animal del que muchos dicen es el rey de la selva, que demuestra autoridad. De hecho, pues a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Amén. Y vemos que también habla de las alas de águila, que lo describen como veloz, porque el águila, igual que al león, se destaca por ser un ave majestuosa. Por eso la imagen la utilizan como una insignia militar, ¿no? Que se usa en la bandera, en escudos. Incluso muchos países en estos momentos tienen como un águila en sus banderas, en sus escudos, porque es como una insignia de guerra, de dominio, de poder. Vemos a México. México tiene un águila también, la bandera, el escudo de Estados Unidos también, la bandera. Entonces, vemos cómo representa. Primero en el sueño de Nabucodonosor, lo ve como la parte de la cabeza de oro, como tú lo mencionabas ahora, pero también a él, en la bestia que sale del mar en ese momento, la primera bestia era una bestia que era como león, y ese león es autoridad, es algo que ruge, es algo que tiene presencia, autoridad, poder, y eso es muy importante. Lo de las alas de águila también se dice que era por la velocidad, porque eran muy ágiles, eran tronos, y Nabucodonosor se caracterizaba. Si usted va a Google, usted puede investigar y ver que los ejércitos de Nabucodonosor se especializaban en dar rápido en atacar, y entonces era muy astuto, porque cuando en una guerra el que piensa más rápido, el que ataca más rápido, el que tiene más destreza, estrategia, ese es el que va a vencer.
porque mientras que el otro está pensando qué voy a hacer o qué es lo que, o cómo voy a actuar, el otro llega rápido. Y eso se caracterizaba a Nabucodonosor. El ejército de Nabucodonosor era un ejército de poder y de velocidad. Bueno, vamos a continuar con Daniel 7:5. Dice, luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí una voz que le decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Esta visión de la segunda bestia es acerca de un oso y al igual del sueño de Nabucodonosor, viene disminuyendo la intensidad. En el primero de metal, el segundo de estatua es de plata, veamos que abarca 2 manos y el pecho. Entonces, en esta segunda visión, el oso sería como de menos importancia, ¿no? Ya tenemos el león como el rey de la selva, ahora viene el oso, perdón. Entonces, aquí se nos revela los sueños de esa decadencia de cada reino y de la humanidad. La semejanza a un oso puede ser por la magnitud, ¿no? Que el reino persa y medo poseían, como podemos estar leyendo en el libro de Esther y en el capítulo 6 también de este libro de Daniel. Los persas dominaban en 120 provincias y el oso es temido por lo grande e inmenso que eres. Claro, y eso es lo que representa precisamente el oso, lo grande, lo fuerte. Él es fuerte porque tiene grandeza y tiene poder. Y es esa parte, haciendo esa similitud con la estatua, ¿no? Ya vimos la cabeza, que es como el poder, la velocidad, esta parte del torso que viene a ser como la que genera la fuerza. Y en eso también lo podemos ver en internet, que los medo persa era un ejército que era más bien, no era tan veloz, no era tan astuto, sino que era más fuerza. Sí, usted de pronto, las personas que de pronto puedan ver a un león, a un oso, ve lo fuerte, pero son muy lentos por su misma contextura. ¿no? Entonces, esto era algo que caracterizaba a los medos persas. Bueno, vamos a seguir viendo. Daniel 7:6 dice, después apareció la tercera de esas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Esta tercera bestia representa el imperio de Grecia al mando de Alejandro Magno, quien se tomó el reinado medo-persa y por la representación del leopardo significa la destreza y la sabiduría que poseía Alejandro Magno, que durante siglos este hombre, Alejandro Magno, ha sido considerado por muchos el estratega más grande de todos los tiempos. La huella de este general macedonio es absolutamente imborrable, tanto por sus hazañas como por su marcada personalidad. Durante sus apenas 33 años de vida, Alejandro Magno, quien murió muy joven, murió en Grecia, ¿no? Eso, él vivió más o menos del 356 a.C. al 323. Fue un hombre que, un general muy astuto, era demasiado sagaz, era así como el leopardo. Tenía muchas estrategias. Claro, y entonces por eso fue que él pudo vencer al medo persa, a pesar de que los medos persas eran demasiado grandes y demasiado fuertes, no contaban con la astucia, no contaban con mi astucia, con la astucia que tenía Alejandro el Magno. Y fue tanto la grandeza de Alejandro Magno que él pudo establecer un reinado mucho más grande, más poderoso, más estratégico, que causó muchos cambios en la historia. Además de eso, este Alejandro Magno llegó inclusive a ver una frase que es muy conocida que dice que ya no tengo más reinos con quien conquistar, porque los conquistó todo lo que él
se propuso en la vida. A los 33 años ya había cumplido con todo el dominio de eso, ¿no? Sí, y es que es la comparación, ¿no? Ya vimos el oso por su fuerza, el leopardo sagaz mirando su presa. Claro, él tiene tiempo, él sabe cómo llegar y en qué momento llegará. Atacar. Entonces, aquí cuando nos habla de 4 aves y 4 cabezas, se puede tomar por el hecho de que Alejandro Magno, cuando ya había conquistado todos esos reinos, muere muy joven y el reino se divide en 4. ¿Por qué? Porque tuvo que repartir entre 4 generales, ¿no? Porque era tan grande su reino que tuvo que repartirlo entre 4 generales. Y en la estatua que él representaba, esa parte de la estatua que él representaba era el tronco de bronce. O sea, vemos que va mermando, ¿no? Oro, plata, ya vamos en bronce. Pero mire que a pesar de que va decayendo más, los de Grecia, los grecos o los griegos, perdón, los griegos tienen una influencia muy grande que hasta la actualidad han cambiado muchas mentalidades, mucha estrategia de la parte más mental, como que las estrategias y la filosofía de ellos perdura por mucho tiempo porque su estrategia desde Alejandro Magno cambió la historia del mundo, ¿no? Y hoy hablamos de Sócrates, de Hipócrates, de todos estos filósofos de esa época o de diferentes épocas que han marcado la diferencia y han ayudado mucho a que el mundo cambie. Sí. Para bien, para mal, pero el caso es que hubo mucha influencia de este reinado greco. Bueno, ahora continuemos. Vamos a ver Daniel 7 del 7 al 8. Dice, luego, en mi visión de esa noche, vi a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Bueno, aquí vemos que esta cuarta bestia, que fue representada por la estatua como las piernas de hierro y los 10 dedos que se mezclaban entre hierro y barro, y en este sueño Daniel lo representa una bestia aterradora, espantosa, dice que devoraba, que aplastaba a sus víctimas. Esta bestia se considera al Imperio Romano, que en los tiempos de Jesús, que reinaba sobre Israel y las demás naciones alrededor, su dominio, es de dominio romano, ha sido el más largo de todos. Y en la actualidad tiene vigencia, ¿no? Más no el dominio que tenían en los tiempos de Jesús, pero sí está, pues por medio del Vaticano en cientos de naciones, está representada por la Iglesia Católica. Claro, recordemos que la Iglesia Católica Apostólica y Romana la crea precisamente en el siglo III el emperador Constantino. Y desde ese imperio y desde esa iglesia se empezaron a dominar muchos países, no solamente de Europa, sino también en otros continentes. Se fue esparciendo. Y eso que inició el emperador romano Constantino hasta el día de hoy, vemos que hay influencia en todos los países. Hay iglesias católicas en todas partes, ahora ya no dominando como era en la época, en los tiempos de Jesús, sino que ya tienen una incidencia, pero está presente. ¿Sí? Exacto, y todavía el Vaticano tiene también un puesto. Es la única iglesia que tiene puesto y que tiene, digamos, el título de ser país, ¿no? Miembro de la ONU, es el único que tiene asiento en la ONU, que su representante o la máxima autoridad, que es el Papa, tiene esa posición de mandatario y que cuando muere un Papa, usted ha visto que todo el mundo, inclusive de otros países y otras naciones, van y le rinden honores a ese Papa que ha muerto.
Bueno, volviendo a este tema, aquí en este versículo vemos que esta bestia dice tenía 10 cuernos y lo que aseguran muchos eruditos es que esos 10 cuernos van a representar la unión de 10 naciones poderosas con Roma y de estas va a salir el cuerno pequeño que se le va a denominar el anticristo, el cual se le va a dar dominio y autoridad y Dios va a permitir que por un tiempo llegue a ser un líder mundial, marcando así el final de los reinos revelados a Daniel y a Nabucodonosor. Entonces, para entender un poco más las profecías de Daniel, debemos también leer como paralelo el libro de Apocalipsis, que narra también los acontecimientos que han de suceder al final de los tiempos, donde vamos a ver el final de todos los reinos paganos y va a venir un reinado que nunca tendrá fin y será el del reino de Dios. Por eso, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, ese que Jesús nos enseñó a pedir es que venga su reino, porque allí se van a hacer las cosas aquí en la tierra como se hacen en el cielo. Sí, miren lo importante que es cuando nosotros conocemos todo esto. O sea, esta parte que ya estamos viendo, ya es lo que va a venir hacia el futuro. Lo que hemos narrado, las primeras 3 bestias y la cuarta que empieza con Roma, que más adelante va otra vez a tener una influencia supuestamente según Apocalipsis, y lo que vamos a ver más adelante, de pronto Roma después va a volver a ser como potencia y se va a unir con otras naciones en Europa, y esas 10 naciones de ahí es donde va a salir el anticristo. Entonces, pero lo que vemos es bien importante, porque cuando nosotros le oramos el Padre Nuestro, que como tú lo dijiste, Jesucristo mismo nos lo enseñó, oramos sin pensar. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Y acostumbramos a eso, pero no desglosamos, no nos detenemos a analizar lo que estamos orando, lo que estamos rezando en ese momento. Y cuando nosotros decimos, venga a nosotros su reino, es por eso, precisamente porque el reino de Dios está cerca, decía Jesucristo. Vengan, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Cuando el reino de Dios vino por primera vez, que fue por medio de Jesucristo, Él vino a solucionar un problema que nos estaba o que nos tenía completamente alejados de Dios, y era el pecado. Él vino a solucionar ese problema y ahorita está solucionado 100% para los que hemos creído en Él. Así que si usted no ha creído en Jesucristo, es una buena oportunidad para que usted pueda invitar a Jesucristo a su vida, para que usted pueda creer en Él, que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue para pagar sus pecados y los míos. Exacto. Cuando nosotros vemos eso, el reino de Dios viene a morar en nuestras vidas. Seguimos siendo humanos, seguimos pecando, seguimos cometiendo errores, seguimos teniendo momentos difíciles, tenemos problemas, pero tenemos algo muy diferente al que no ha invitado a Jesucristo, y es que ya el reino de Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros y nosotros empezamos a vivir en otra dimensión, en una dimensión espiritual, donde estas situaciones, estas cosas que vemos de las profecías, ya las entendemos, porque todas las cosas que Dios ha dejado en la palabra, para los que no tienen el Espíritu Santo son locura. Una persona que el Espíritu Santo no le muestre, no le revele lo que nos está revelando a nosotros este capítulo 7, lo que hace es llenarse de temor, o simplemente ve la parte de las bestias, pero no entiende más, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Pero cuando nosotros entramos a tener esa revelación directa también de Dios, nosotros podemos entender las cosas que dice el Señor, empezamos a entender los tiempos, sabemos de que, como decía Jesucristo, ustedes saben cuándo va a llover, porque el cielo está nublado. Cuando nosotros entendemos y tenemos bien claro estas profecías y estas cosas que Dios nos ha dejado, nosotros empezamos a también a darnos cuenta de que se está acercando no el reino de la cuarta bestia o el anticristo, no, que se está acercando el reino de Dios, y nosotros empezamos a orar con más fervor, Señor,
venga a nosotros tu reino, por favor, venga por nosotros, venga por segunda vez, acabe con todos estos enemigos, con todas estas cosas, porque cada día vemos las cosas peores en todas partes. Vemos políticos, vemos hambre, vemos corrupción por todo lado, vemos que cada día se ponen las cosas más horribles en todos los casos, así no lo veamos o así nos empecemos como a acostumbrar, ¿no? Porque muchas veces ya como que nos habituamos, ya es lo diario, ¿no? Como cuando uno está anestesiado, ¿no? Se anestesia uno y entonces empieza uno como a ver las cosas normales, porque cuando al principio, hace muchos años, mataron a una persona en Colombia, eso era noticia nacional. Hoy matan 500 personas en una ciudad y dicen, fue poquitos. Sí, este fin de semana no hubo casi muertos, estuvo bien, estuvo seguro. Entonces, eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Pero entonces, cuando nosotros vemos estas profecías y las pasamos por el colador, digamos, del Espíritu Santo, Él nos da discernimiento y nos ayuda a entender, y empezamos nosotros, en vez de asustarnos, a orar con más fervor el Padre nuestro, y que venga a nosotros tu reino. Pero es importante también saber de que, recordar que el Espíritu Santo viene a nosotros cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Por la fe. Por fe. O sea, no es que, no, pues, sí, yo estoy escuchando esto, pero bueno, Espíritu Santo, ilumíname. No, o sea, tenemos algo que hacer primero, ¿no? Bueno, vamos a leer Apocalipsis 13 del 1 al 10. Como decía, es necesario como mirar las dos, lo que es Daniel y lo que es Apocalipsis. Vamos a ver. En estos días en estas lecciones vamos a estar viendo mucho Apocalipsis, porque las dos se ayudan para poder nosotros entender con mayor propiedad lo que nos dice Daniel. Apocalipsis 13 del 1 al 10 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas con herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, esto va a ser lo que se va a vivir por 42 meses, que es lo mismo que son 3 años y medio. De donde la cuarta bestia indescriptible sale un cuerno pequeño, pero que si observamos bien en estos versículos, se ve como la unificación, ¿verdad?, de los 3 reinos anteriores, que eran semejante al leopardo, y como pies de oso, boca como boca de león, así como lo describe Daniel en esa visión que tuvo. A esta bestia se le da autoridad por parte de un dragón o Satanás, y Dios le permite por este tiempo que blasfeme en su contra, que puede dominar, dice que toda lengua, toda tribu, toda nación, tener autoridad por ese lapso de tiempo.
Pues más adelante vamos a estar estudiando lo que son las 70 semanas de Daniel, donde veremos que esa última semana, que están dadas por periodos de 7 años, que falta por cumplirse, ¿no? Que serían Ujú. los 3 años y medio de aparente paz y los 3 años y medio de lo que es llamado la gran Ah, tribulación. tribulación. Es tremendo porque cuando nosotros vemos lo que va a suceder hacia ese futuro y vemos esta bestia, cómo se unifican, digamos, los otros reinos, como que está el leopardo, o sea, como la astucia El del oso, el leopardo, la león. fortaleza del oso y la boca del león. Ujú, Y si vemos cada reino, de pronto vemos a un Nabucodonosor que hablaba mucho y de pronto decía muchas ujú, cosas, vemos a un reino persa que era muy fuerte y muy ujú, grande, y vemos la astucia de Alejandro Magno en el leopardo, ¿no? Entonces vemos cómo al unificarse esta bestia, este anticristo que es el que va a salir a gobernar, vemos que él va a tomarse mucho dominio y va a haber muchas personas que van a ser engañadas. O ujú. sea, es tan importante conocer esto porque de pronto nosotros, sin quererlo, sin saberlo, podemos llegar a cometer el error de muchas personas en un momento dado, al dejarnos deslumbrar por las maravillas que va a hacer esta Ujú. persona. Y ¿Mm? es que es tan sutil, o sea, eh, no esperemos de que vamos a ver aquí andando una bestia como está descrita aquí. Ujú. Tenemos que mirar esa, la parte que tú decías, ¿no? La fuerza, la astucia, el don de envolver a la gente No, por medio de las y no palabras. solamente eso, sino que se le da autoridad de dominio y Ujú, va a hacer milagros. O sea, ujú. es una persona que básicamente los que no conozcan, los que no tengan claro esto, van a creer que es el mismo Se Mesías. van a De hecho, deslumbrar. claro, de hecho, cuando él venga, los judíos mismos van a creer que es el propio Mesías el que ha venido. Ujú, Entonces, por eso ellos como que van a entrar como en esa paz aparente con todos los musulmanes. Va a ser tan estratégico y va a ser tan sagaz esta persona que va a poder engañar, hacer de que, engañar. engañar a todas las personas y poder las religiones y todo, como juntarlos a todos Ujú, para que al final él pida que lo adoren a él. ujú, Lógicamente que ahí es donde se va a desenmascarar y ahí es donde se va a dar cuenta el pueblo judío de que lo que se habló Daniel y lo que habló Juan se entrelazan y ellos empiezan a darse cuenta de que era cierto lo que Jesucristo, que el Mesías sí fue Jesús y que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es es cierto. real, es veraz, y entonces ellos en ese mismo instante van a creer en Jesús. Y en ese mismo día van todos a, a tener la salvación. Y ahí es donde se hablan los 144,000, que son 12,000 judíos de las 12 tribus. De cada 12,000 tribu. por 12 son 144,000. Así que es bien interesante tener en cuenta esto porque nosotros no vamos quizás a verlo, no sabemos, ¿no? Ujú. Pero lo que creemos es que no vamos a estar ahí en ese momento porque ya eh, lo que hemos visto es que nosotros vamos a ser arrebatados. Sí, y es Dios que, nos va a sacar ujú. de ese sufrimiento. Sí, porque es que aquí dice muy claro, y la adoraron aquella vez todos los moradores de la tierra cuyos nombres no No estaban, estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. por eso es que insistimos Ujú, tanto. recibir a Jesús, pedirle que anote nuestro nombre, o sea, queremos ser parte Claro, de, de tu ejército, por decir algo, anótanos en ese libro de la vida. amén. Sí, porque es que si no dijera, si no se le permitió hacer guerra con también autoridad sobre toda lengua y adoraron los Todos los moradores moradores de de la la tierra. tierra. Tuviera dicho todos los moradores, Ujú. pero ahí no dice todos, ahí dice Dice, cuyos. dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban. O sea, que los que estamos anotados en el libro de la vida del Cordero no vamos a vivir esto. Exacto. Qué tremendo, Dios mío Tremendo, bendito. tremendo, porque cada frase, cada versículo, cada que nosotros leemos algo, está algo ahí representado. Y Dios quería que esto
no estuviera, digamos, abierto a las personas, a todo el mundo, sino que fuera solamente para los que hemos creído en Él, para los que tenemos el Espíritu Santo, para los que de pronto hemos depositado nuestra fe en Él, porque los que no, estas cosas son locuras, no ven nada, nada como que, ok, ustedes me están hablando de eso, pero no entiendo nada de eso, pero el día que Dios no quiera, cualquier persona esté pasando por ese momento se va a dar cuenta de que esto sí era real y de que Dios estaba esperando y dio oportunidad a todos a que fuéramos inscritos en el libro de la vida. Ese libro de la vida está abierto en este momentico. ¿Sabe por qué está abierto en este momentico? Porque todavía su iglesia está aquí, porque todavía Jesús está esperando de que muchas personas que se arrepientan, que lo busquen a Él, que lo inviten a su vida y que entreguen su vida a Él. Por eso no ha cerrado el libro, pero un día se va a cerrar ese libro. Y ese libro se va a cerrar precisamente el día en que se vaya a la iglesia. Ahí quedó cerrado el libro, ya va a ser muy difícil que una persona después pueda arrepentirse, o que van a haber muchos que van a recibir a Cristo como Dios y Salvador en ese tiempo de tribulación, porque está escrito, y van a haber muchos mártires que hablan que van a ser decapitados, que van a ser, porque en el momento en que ellos se dieron cuenta de que sí era verdad esto, van a llegar a dar su vida por lo que ya ahora sí creen. Ahora, es más difícil, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no va a estar aquí. Ya no va a tener esa fuente de revelación. En una revelación, creo que es en Daniel 9, que lo vamos a ver más adelante, dice que la bestia o el abominador, de este que empezamos a hablar hoy, no ha venido, ya está listo, pero no ha salido porque hay uno que lo detiene, y ese que lo detiene es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está en usted y en nosotros, que hemos creído en Jesucristo como el Salvador. Mientras esté el Espíritu Santo aquí, mientras esté su iglesia, mientras nosotros estemos aquí, Él va a estar retenido, no va a salir. Pero en el momento en que nos vamos, ahí es donde va a salir. Y si usted llega a estar en ese momento es porque usted no estuvo escrito en el libro de la vida. Así que no es para tener temor, sino para que podamos tener esa oportunidad de arrepentirnos el día de hoy, de ser un día victorioso en este día que nos anote el Señor en el libro de la vida. Gloria a Dios, porque eso es una gran noticia. Esas son las buenas nuevas de las que hablamos cuando estudiamos el libro de Romanos. Las buenas nuevas, ¿cuáles son? De que Dios, Jesucristo, murió por nosotros en la cruz, que Él nos dio la entrada al cielo, y que Él está esperando que cada uno de nosotros, y nos busca para que cada uno de nosotros nos arrepintamos y creamos en Él y nos salve. ¿Nos salve de qué? De una muerte eterna. ¿Nos salve de qué? De ese tiempo de la tribulación. ¿Nos salve de qué? De tener que morir decapitados por no adorar la bestia, porque el que no adore la bestia va a ser decapitado, va a ser muerto, va a ser torturado, va a ser la cosa más impresionante. Entonces, esto es una buena noticia, el hecho de que Cristo todavía no se ha llevado a su iglesia y todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos. Así que vamos a orar. Sí, ya terminamos por hoy esta parte y ya oramos y los esperamos para la próxima. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo, por esta lección que tú nos has regalado el día de hoy, Señor. Es una lección que a veces da temor y a veces piensa uno de que es un poquito complicada conocer las cosas, pero tú has escondido esto, Señor, para que no todo el mundo se dé cuenta de las cosas que van a suceder, sino que simplemente los que hemos creído en ti, Señor, podamos tener ese privilegio y esa oportunidad a través de tu Espíritu Santo de poder tener estas revelaciones, Señor. Yo te pido por cada persona que nos ve, Señor, que nos escuche, que ha escuchado esta lección, Padrecito lindo, para que tú le abras el entendimiento y que pueda tener ese discernimiento que tú nos has regalado a todos nosotros de poder entender esta lección, Señor. También te pido, Señor, por alguna persona que de pronto nos pueda ver y que no haya entendido, que no te haya recibido, Señor, que este día sea día de arrepentimiento, sea día de salvación para él, para que esta persona no pase por ese tiempo de la tribulación, que es simplemente una advertencia. Estas profecías son advertencias para que nosotros no lleguemos a pasar por estas situaciones tan difíciles. Yo los bendigo a todos, bendigo a mi esposa. Te doy gracias, Señor, por esta hermosa y bella mujer que me has dado como esposa, Señor. Gracias, Diosito Santo, por ella, por acompañarme, por ayudarme en todas estas lecciones, Señor, y te pido, Dios, que nos bendigas a todos en este resto de día.
Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Claro que sí. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.